El licenciado Gerardo Fernández Noroña, todavía diputado federal por el Partido del Trabajo, se ha venido alejando cada vez más de Morena. Este desencuentro no inició en las últimas elecciones, cuando Noroña se quejó de que Morena había incumplido sus acuerdos y no le había otorgado el puesto que según él le correspondía. En realidad, su desencuentro empezó poco después de que el presidente López Obrador tuviera la victoria en las elecciones del año 2018. Como recordarán, poco después de su triunfo, López Obrador propuso, entre otras cosas, la revocación del mandato para los funcionarios públicos. Particularmente, propuso que se pudiera revocar al titular del Ejecutivo Federal, es decir, que hubiera revocación de mandato para el presidente de la República. En aquella ocasión, Fernández Noroña manifestó su desacuerdo con esa medida, argumentando que la oposición la aplicaría justamente para deshacerse de López Obrador. El criterio de Noroña y López Obrador obviamente diferían, puesto que López Obrador mismo dijo que él se sometería al escrutinio público a los 3 años de su mandato, y si el pueblo decidía que no debería seguir, él se retiraba. Bueno, el caso es que después de ese evento, López Obrador afinó más una reforma electoral, en donde, además de la revocación de mandato, proponía que se eliminara el subsidio público para los partidos políticos, es decir, que el gobierno no estuviera financiando monetariamente a los diferentes partidos políticos de México. Esta situación tampoco le agradó a Noroña y manifestó su desacuerdo. En ese caso, argumentó que sin subsidio público, los luchadores sociales que carecen de recursos no podrían participar en la política nacional. Además, López Obrador propuso también que se redujera la cantidad de diputados, la cantidad de senadores y también la cantidad de consejeros del INE. Noroña no estuvo de acuerdo con ninguna de estas 3 propuestas, pues decía que el país y la población mexicana eran tan amplias que no era recomendable reducir diputados, senadores ni consejeros electorales. López Obrador propone que en lugar de 500 diputados federales haya nada más 300 y en lugar de 128 senadores haya nada más 64. Noroña tampoco estuvo de acuerdo con esa propuesta y López Obrador dijo que era cuestión de eliminar a los plurinominales del Congreso. Posteriormente vino el asunto de las elecciones de 2024 el 2 de junio. En ese entonces, el partido Morena propuso a 4 de sus integrantes como aspirantes a la presidencia de México: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, las entonces llamadas corcholatas. Como ellos iban a ser los candidatos y obviamente solo uno iba a triunfar, Morena ofreció distintos cargos
a quienes no resultaran elegidos en esa contienda. Noroña se inconformó y decía que él también quería participar. Entonces, en Morena le dijeron que iba a participar en las encuestas, pero no en la repartición de los cargos que solo corresponden a Morena. Aquí conviene hacer nuevamente la diferencia entre lo que es un partido político, una coalición de partidos y un movimiento social. Como sabemos, Morena es un partido político, pero participó en las elecciones federales en coalición con dos partidos más, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Esta es una coalición. Y, por su parte, la Cuarta Transformación es un movimiento que engloba a los partidos de la coalición más al pueblo que apoya dicho movimiento. El caso es que, como supimos, como vimos, la doctora Sheinbaum fue la ganadora del proceso electoral. Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar, Noroña quedó en tercero o cuarto, dependiendo cuáles sean las encuestas que se tomen. Ya después quedaron los demás. Entonces fue cuando Noroña dijo que a él le correspondía ser el coordinador de los senadores o, en su caso, que le dieran un cargo dentro del gabinete presidencial. Fue ahí cuando López Obrador recordó que esos acuerdos eran hechos por Morena y para los militantes de Morena. Como sabemos, Fernández Noroña no está afiliado a Morena, no es un militante de Morena y por tanto no le correspondía la participación que Morena había elaborado. Noroña argumentó que él era parte del movimiento y que sí le correspondía a alguno de los cargos propuestos por Morena. Y es aquí en donde recordamos una vez más que una cosa es ser militante y otra cosa es ser parte del movimiento. El licenciado Fernández Noroña, desde luego que es parte del movimiento, pero no pertenece a Morena. Es más, Fernández Noroña no está afiliado tampoco al Partido del Trabajo. Es un colaborador externo y fue por ello que en el Partido del Trabajo tampoco le dieron ningún cargo. Aún así, Noroña se inconformó y atacó duramente a López Obrador e incluso lo tachó de sectario. Y a pesar de ello, Morena le dio una senaduría plurinominal a Fernández Noroña sin tener la obligación de hacerlo, porque, como dijimos, Morena ofrece los cargos a sus militantes del mismo modo que el Partido del Trabajo ofrece cargos a sus militantes y el Partido Verde ofrece cargos a sus propios militantes. Prueba de ello es que Manuel Velasco del Partido Verde va a ser senador por el Partido Verde porque es militante de ese partido. En una lógica superficial, el Partido del Trabajo tenía que haberle ofrecido algún cargo a Noroña, pero, como dijimos, Noroña tampoco es militante del Partido del Trabajo, es un colaborador externo y no le dejó ningún cargo. Va a ser senador de la República, pero porque ese cargo, reiteramos, se lo dio Morena como reconocimiento a su trabajo político. En la actualidad, la doctora Claudia Sheinbaum ha incluido dentro de la reforma electoral otro punto, el de la no reelección de diputados ni de senadores. Así que
Si juntamos todos los puntos que se han propuesto o los principales puntos que se han propuesto para la reforma electoral por parte de Morena, son revocación de mandato, eliminación del subsidio a los partidos políticos, reducción del número de diputados, senadores y consejeros electorales, y actualmente eliminar la reelección para diputados y senadores. Bueno, pues Noroña no ha estado de acuerdo con ninguno de esos puntos, de tal modo que desde el punto de vista político, Noroña se aleja cada vez más de Morena. A pesar de ello, él ha hecho públicas sus intenciones de participar como candidato a la presidencia nacional en el año 2030 y obviamente tiene todo el derecho y la libertad de hacerlo, pero tiene que definirse por un partido o, en su caso, lanzarse como candidato independiente. Desde luego, le han sugerido los propios seguidores que Noroña se afilie a Morena para que no tenga problemas, pero cada vez que le hacen esta sugerencia, Noroña contesta de forma airada y realmente ataca a Morena. El licenciado Fernández Noroña tiene todo su derecho de disentir de Morena. Esto es incluso una práctica sana en la democracia. A lo que no tiene derecho es a calificar injustamente a López Obrador de sectario o de estar atacando constantemente a Morena. Noroña es, sin duda, un tribuno de primer orden. Es un polemista que ha tenido en jaque a la oposición desde hace años en el Congreso. Son méritos que nadie le puede negar y que se le reconocen. Sin embargo, su capacidad política es bastante deficiente ya en otros campos. Imagínense ustedes, por ejemplo, al licenciado Fernández Noroña como representante de México ante las Naciones Unidas. Vean ustedes su comportamiento y piensen si sería capaz de sacar adelante a México ante ese organismo internacional. O imagínenselo como secretario de Relaciones Exteriores y enfrentarse en el próximo mandato presidencial con Donald Trump, si es que gana la presidencia en Estados Unidos. Imagínense ustedes, Donald Trump y representando a México, Fernández Noroña. En una de esas es capaz de crear una guerra. En lo personal, me he puesto a pensar qué lugar le quedaría a Noroña en caso de que le dieran un puesto dentro del gabinete, y se me hace verdaderamente difícil verlo, por ejemplo, como secretario de Economía o como secretario de Salud Pública. Muy difícil. Yo creo que sí habría lugar para él, sin duda alguna, pero, por ejemplo, podría ser embajador de México ante Venezuela o ante Cuba, pero la verdad, fuera de ahí, no le veo mucho lugar. Pero bueno, mi opinión en realidad sale sobrando. El caso es que debido a sus limitaciones políticas, a su falta de tacto en esa área, ni López Obrador lo incluyó en su equipo, ni la doctora Claudia Sheinbaum tampoco. Sigue siendo, sin embargo, un gran luchador social Fernández Noroña, como dijimos. Por tanto, considero que es un acierto que Morena lo haya designado como plurinominal para la senaduría, porque, reiteramos, no le quitamos méritos a Noroña y
es un tribuno de primer orden. Su lugar está ahí y hará un buen trabajo. Así que la 4T sigue caminando y el plan C está ya en proceso. Ni un paso atrás.